bueno, ahí lo dejamos. Pues, ahora, vamos a ver qué demonios es Valkyria Chronicles y por qué me hace querer invadir Sega de, ¿cómo se llama? Spartans 115 Jeff. Vamos a verlo. La guerra nunca cambia. Al igual que mi odio por Sega por abandonar a Valkyria Chronicles. A lo largo de la historia han salido juegos que dejan un impacto muy grande en el público y poco después desaparecen sin intenciones de volver. Algunos estudios usan la excusa de que no se les ocurre la forma en la que puedan innovar a la franquicia, cuando tal vez nosotros estaríamos felices recibiendo una iteración más conservadora. No todos los juegos necesitan revolucionar en algo para ser destacables. Hay otras Les había empresas escuchado que de que simplemente... bueno, ¿cómo se llama? Bueno, para el juego de Capital Falcon, que era un juego de carreras, por lo que escuché que era bastante bueno y solamente sacaron creo que una entrega. Creo. quieren abordar Pero ya diferentes tiene ideas tiempo para sin crear una publicar. propiedad intelectual totalmente nueva, lo cual me parece el mejor de los casos. Muchas cosas que nos gustan no existirían si los desarrolladores no hubieran tenido la iniciativa de arriesgarse. Y luego está Sega, quien sacó Valkyria Chronicles 4, uno de los mejores juegos del 2018, ¿En para serio? no volver a hablar de la saga en 7 largos años. Los equipos internos de Sega muy probablemente están ocupados en proyectos más importantes que tienen un potencial financiero más amplio. Pero aún así, duele que ya no le den atención a una de sus franquicias más frescas en cuanto a propuesta. Desde que salió su primera entrega, resaltaba por lo diferente que es dentro de los RPGs de estrategia. Tenía un innovador sistema de combate, un motor gráfico que lograba un hermoso estilo artístico, y una ambientación e historia no se ve mal. inspirada en la Segunda Guerra Mundial que no se sentía genérica. Es tan especial que después de tantos años que lleva existiendo la saga, prácticamente no hay ningún otro juego que se sienta igual. A pesar de tener sistemas innovadores, he visto muy poca intención de replicarlos por otros estudios, lo cual ocasiona que esta serie se sienta todavía más exclusiva. Pero considerando que es una franquicia que ha vendido muy poco, seguramente algunos de ustedes estarán perdidos y no sabrán con certeza de lo que estoy hablando. Así que si quieren conocer un poco más de esta saga Ahora. y mi frustración ¿Y eso tan gratuito? Ese plano y esa acción tan gratuita de fanservice. porque saquen una nueva entrega, déjenme tratar de explicarles qué demonios es Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles es una saga de RPGs tácticos cuya primera entrega fue lanzada en el 2008 exclusivamente para el PlayStation 3, con relanzamientos para Play 4, PC y Nintendo Switch. Fue desarrollado y publicado por Sega, su director fue Shuntaro Tanaka y su productor fue Ryutaro Nonaka. El primer concepto del juego fue creado alrededor del 2003 con la intención de hacer algo nuevo que tuviera una dramática historia de guerra. Para este momento el productor estaba trabajando en el desarrollo de Nightshade, una de las tantas secuelas que tiene la serie de Shinobi. Mientras Oye, se ve tanto, interesante, el ¿no? director estaba ocupado así que tiene las... Me gusta el diseño de la prota, obviamente. Los juegos están chidos. Bueno, de PlayStation 2 igual y reviso. A ver, ¿cuánto está en Steam? Bueno, este juego. Pues no, ni serie modo. de Shinobi. Mientras tanto, el director estaba ocupado haciendo el porte de Skies of Arcadia para GameCube, un RPG de piratas aéreos que tiene un enfoque particular en la exploración. El punto en el que coincidían ambos fue que los dos participaron en algún momento en el desarrollo de Sakura Wars, una franquicia que tiene elementos steampunk con chicas que usan mechas para pelear contra demonios, que por cierto también es un simulador de citas. Por supuesto que iba a tener que incluir eso. Pero quién no, en Chile, eso vende. El pasado de Shuntaro y de Nonaka con esta saga fue lo que los motivó a querer juntarse para hacer algo por el estilo, pero estaban conscientes de que si le pedían permiso a Sega de hacer otros Sakura Wars, enfrentarían restricciones y no podrían explotar todas las ideas que tenían. Es así que decidieron hacer algo totalmente nuevo, manteniéndose con los mismos toques bélicos, lo cual resultó en la creación de Valkyria Chronicles.
Al final el desarrollo sufrió de varios cambios de último minuto. Primero estaba planeado para salir en el PlayStation 2, pero como el Play 3 estaba a la vuelta de la esquina, decidieron esperarse para aprovechar todos los avances tecnológicos Sí, que estaban era por mejor llegar. eso. Sacar como con juegos como Kami o Rule of Rose. Bueno, con Rule of Rose ocurrieron otras cosas que impidieron bueno, que perjudicaron el lanzamiento, pero principalmente ¿cómo era? Ah, sí, sacar un juego en la PlayStation 2 cuando ya faltaba poco para que saliera la PlayStation 1. Sí, a ver, me volvieron a escribir. Así, sacar un juego en la PlayStation 2 cuando estaba por salir la PlayStation 3, sí podía. Ya era casi una sentencia de que no iba a vender el juego. Por lo menos de los que supe que pasó con eso fue más que nada con Okami y Rule of Rose. Eso. De igual manera, los primeros prototipos eran de un RPG táctico mucho más tradicional, con una vista aérea y un espacio más limitado como lo eran los primeros Sakura Wars. Shuntaro Tanaka admitió que debido a la experiencia de su equipo con dichos juegos, era inevitable que hubiera algunas similitudes. Sin embargo, para realmente diferenciarse, terminaron haciendo modificaciones estructurales, en donde el gameplay tomó un rumbo sumamente distinto, el cual ha sido aprovechado por todas las entregas principales de la franquicia. El mercado de los RPGs tácticos siempre ha sido complicado, sobre todo antes del 2008. Si de Me por sí imagino. los RPGs por turnos eran considerados de nicho y sus ventas generalmente eran modestas, ahora imagínense si nos metemos a un nivel más profundo agregando los elementos de estrategia. Fuera de los Sí, los japoneses, RPG tácticos. Yo no he llegado a jugar ninguno, de hecho. No, de hecho creo que no juego ningún RPG táctico. Pero sí tengo entendido que, pues. Pero sí sabía eso. debía De ser por un sí tipo de ya persona muy es un específica público muy para ser limitado. fan del género. Debido a que en esas épocas la industria Pero sí me era más gustaría abierta probarlos. a tener productos con ventas no tan buenas, es que se podían permitir tener una variedad más amplia de títulos. Por eso existe Fire Emblem, Tactics Ogre, Disgaea y todos los Tactical RPGs que me puedan mencionar. Ujú. Pero el hecho de tener la posibilidad de arriesgarse con un género con el que probablemente no vas a sacar tantas ganancias, no asegura que tengamos las innovaciones en las que pensamos cuando escuchamos las palabras libertad creativa. Me imagino. Todos los RPGs tácticos de esos años comparten el mismo núcleo, con variaciones de gameplay, pero manteniendo la misma fórmula. No es que esté mal, porque así funcionan los géneros. Sirven para separar juegos que se parecen entre sí, englobándolos bajo la misma categoría. Oh, Dios, ¿qué es esto? Real Zeus Gamers, Strategic Game Freeze, Civilization, RTS. Sí, supongo. Multiplayer Online Games. Online FPS. Multiplayer. First Person Shooters. Sí, supongo. Pero casi siempre llega ese juego que viene a cambiar las cosas de forma sustancial. Como Expedition 33. Para los RPGs tácticos fue Valkyria Chronicles. Su sistema de combate Perdón, es soy muy bastante fanboy de interesante Expedition porque te 33. permite controlar a tus unidades bajo una perspectiva en tercera persona en un terreno completamente libre, implementando mecánicas de disparo en tiempo real, muy entre comillas, que se suman a los elementos por turnos. No es el primer juego en implementar este tipo de sistemas, pero sí es el primero en juntarlos todos. Por ejemplo, Ring of Red tiene el mismo tipo de apuntado, pero con la limitante de solo estar presente en combates uno contra uno, y además usa el movimiento de cuadrícula. Lo que hizo Valkyria Chronicles fue juntar estas ideas que funcionaban en otros juegos y fusionarlas para crear algo innovador. No fue casualidad, porque esa fue la intención desde el principio.
En el proceso de diferenciarse de lo que ya habían hecho con Sakura Wars, el director quería tomar una aproximación en contra de las tendencias del mercado, porque esas tendencias se centraban en arquetipos del género que no le permitían a su equipo expresar toda su creatividad. Cuando se puso a analizar el gameplay tradicional que hicieron para el primer prototipo de Valkyria, lo comparó con una partida de shogi. Se dio cuenta de que el combate de estos juegos era muy impersonal. Al tener una perspectiva aérea y un movimiento muy estructurado, el jugador no logra formar una conexión emocional con las unidades. Bajo esta hipótesis, él creyó que podía solucionar el problema combinando los elementos tácticos con la acción en tiempo real. El Blitz Combat System es lo que salió como resultado. El sistema Blitz es el sello característico que tiene esta franquicia. Primero comenzamos observando el mapa que servirá como nuestro campo de batalla, en donde podemos observar la posición de las unidades tanto aliadas como enemigas. Las placas que se encuentran en la parte superior representan la cantidad de acciones que podemos hacer en un solo turno. Cuando seleccionas una unidad para moverla, se gasta una de esas placas y pasamos al modo en tercera persona. Aquí es cuando se pone interesante el asunto. Puedes mover a tu personaje hacia la dirección que tú quieras. La única limitante es la barra de estamina. Por cada paso que des, se gasta un poco de esa barra y al terminarla ya no podrás moverte. Cuando estés listo para atacar a un enemigo, sacas tu arma y apuntas a los puntos débiles para hacer más daño. Aunque hay que tomar en cuenta que el tiempo sí se detiene al entrar en modo de combate. Algunas cosas pueden hacer variar el resultado del enfrentamiento, como la distancia, la dispersión del arma, la munición que tengas disponible, el tipo de armadura que lleve el soldado, si estás bajo cobertura o no, entre otros factores. Después de que tú ataques, el enemigo tiene la posibilidad de hacer un contraataque para también hacerte daño, así que también hay que cuidarse de eso. Cuando nosotros nos estamos moviendo, hay que recordar que estamos en tiempo real, por lo que si pasas al lado de una unidad enemiga, esta te puede empezar a disparar sin que tú entres en modo de combate. Es importante recordarlo porque puedes quedar vulnerable si no acabas tu turno. Básicamente ese sería el resumen del funcionamiento del sistema Blitz, aunque obviamente esto se combina con otros elementos más normales como la variación de terrenos o la administración de clases. El Blitz Combat System es extremadamente satisfactorio a la hora de jugar, por lo que se me hace más raro que no se aproveche en otros juegos. Uno pensaría que tal vez... Sí, suena algo interesante, al menos digamos, suena como una buena forma de combinar lo que sería un juego de disparos estándar con un RTS. Bueno, sí es un RTS, pero un juego táctico. Está protegido por los derechos de autor, como pasó con el sistema Nemesis. Pero no creo que sea el caso, porque sí hay un par de títulos allá afuera que lo han implementado a su propia manera, sin problemas. Tal vez la gente ya está tan acostumbrada al RPG táctico de siempre que no han visto la necesidad de cambiarlo. Una verdadera lástima, porque... Sí, supongo, porque diría que más que nada, pues, comodidad, ¿no? Es más fácil utilizar algo que ya estándar, que ya funciona, que intentar aplicar algo como esto, porque obviamente sería mucho más complejo. No sería como diseñar un sistema de combate ya estándar y agregarle esto, que es algo más complejo. Entonces sería más difícil agregar este tipo de una mecánica como esta. Tal cual ellos podían, porque por suerte tuvieron libertad creativa, pero en otros casos no creo que la tengan tan fácil. Aquí hay mucho potencial de innovación. La Segunda Guerra Mundial es un tema que se ha abordado innumerables veces en el entretenimiento. Es un tópico usual que se pone de moda cada cierto tiempo, por lo que es normal que las historias que lo usan se lleguen a sentir genéricas. Valkyria Chronicles no se salva de los clichés que uno esperaría. Pero aquí nosotros somos los nazis, ¿verdad? Estaría cagado que fuera así. La forma en la que es presentado puede brillar demasiado en algunos momentos.
El primer, tercer y cuarto juego son perspectivas de escuadrones diferentes dentro de la misma guerra. La historia se sitúa en el continente ficticio de Europa. Me pregunto ¿Cómo que continente ficticio de Europa? a qué continente de la vida real hace referencia. Europa está dominado ¿En por dos serio? facciones grandes, la autocrática Alianza Imperial localizada en el oriente y la Federación Atlántica del Oeste. La economía de ambas potencias dependen de un material llamado Me hacen un Ragnita poco de que puede Expedition usarse para muchas 86, digo, cosas. no Expedition. Como dicho 86, material 86. empieza a ser escaso, el Imperio le declara la guerra a la Federación, desencadenando así la denominada Segunda Guerra Europea. El primer juego nos pone bajo la perspectiva de un escuadrón perteneciente a la nación de Galia, quienes se vieron obligados a romper su neutralidad en el conflicto debido a que el imperio los invadió para extraer sus recursos. Esto da pie a una historia que trata sobre la resistencia ante un enemigo más poderoso y cómo la guerra puede afectar también a los civiles. El tercer juego se centra en un escuadrón conformado por traidores, criminales, desertores y Holy shit. marginados que fueron obligados a participar en el conflicto. Con la diferencia de que ellos son soldados secretos que es un realizan Kirito. actividades que no pueden salir a la luz. Lo que encontramos narrativamente en esta situación es el exploramiento del lado más deshumanizado de la Armada y cómo uno puede obtener la redención. Vale la pena mencionar que este es el único juego que no llegó a nuestra región, rayos. solamente fue lanzado para Japón. El cuarto juego nos deja controlar a un escuadrón que sigue las órdenes directas de la Federación. Ellos participan en la Operación Cruz del Norte, una campaña para invadir al Imperio desde el norte helado. Al ser la entrega que más nos involucra directamente en los problemas del Imperio con la Federación, podemos esperar más toques militares a gran escala. Mientras tanto, el segundo juego se desarrolla 2 años después de la guerra, nuevamente dentro de Galia. El tema central en esta ocasión es una guerra civil que surge por el deseo de una nueva facción de nobles que quieren establecer un régimen autoritario. El escuadrón que ahora controlamos está conformado por estudiantes, por lo que tenemos un enfoque más ligero y cotidiano. La razón por la que decidieron inspirarse directamente en la Segunda Guerra Mundial es porque querían generar un poco más de conciencia sobre la historia mundial a los jugadores japoneses, ya que usualmente no le prestan Y hacer la forma correcta de hacer eso era con monos chinos. Claro. atención a las cosas que no provienen del continente asiático. Mm, También el director quería dar a entender que a Españita. pesar de vivir en el siglo XXI, aún no hemos evolucionado lo suficiente como para dejar atrás este tipo de conflictos. Hoy en día siguen habiendo muchos problemas bélicos y étnicos alrededor del mundo. Shuntaro Tanaka quería que cualquiera que jugara Valkyria Chronicles saliera entendiendo que estos conflictos aún persisten y que pueden impactar tanto al planeta como a nosotros mismos. Mira, Como un mensaje entiendo el consejo, pero siento que la estética no ayuda. A ver, sé que hay muchas historias que tienen mensajes bastante serios a pesar de que se ven mal, pero supongo que por el propio estilo y el hecho de que es un juego que se vea así, como que uno así de primeras no te da la impresión de ser serio. O sea, de que puede llegar a abarcar esos temas. Pero bueno, ese ya soy yo hablando tonterías. tan importante no puede transmitirse correctamente a través de algo tan simple como decir la guerra es mala, hicieron que el protagonista del primer juego tuviera pensamientos más tridimensionales. Él, al ser un apasionado de la biología, entiende que los animales por naturaleza evolucionan peleando unos con otros. Ellos mantienen su sociedad de esa manera, bajo la regla de que el más fuerte sobrevive. Los humanos, al ser fundamentalmente animales, la guerra es parte de la humanidad. Pero hay una diferencia sustancial entre nosotros y otras especies, y es que tenemos la habilidad de pensar, lo cual debería ayudarnos a sobrellevar los instintos animales. No solo eso, sino que sí, me atrevo a decir que somos los únicos que desarrollamos moral, porque en el reino animal la mayoría, bueno, están los delfines, pero
la mayoría, más que nada, lo único que buscan es mantenerse vivos. Ya como la raza humana llegó a un punto en el que ya se pudo asentar y tal cual hacerse dueño del planeta, pues nos podemos acomodar y desarrollamos el pensamiento crítico y lo que supuestamente debería ser la moralidad. De estar en conflicto entre nosotros. Ese es el mensaje que querían dar con la franquicia. Tanaka menciona que si solamente dices la guerra es mala, el mensaje no le llega a los jugadores. Es diferente a decir la guerra puede ser una necesidad en cierto sentido, pero como somos humanos tenemos la fuerza, el conocimiento y la capacidad para superarla. Sí, la verdad es que eso es un mensaje bastante más alentador y que puede llegar a calar más. Ayer porque muchas veces cuando nuestros padres nos decían de que tal cosa es mala, pues nosotros ni les hacíamos caso porque no entendíamos por qué era malo, simplemente nos repetían que era malo. Entonces aquí como que nos intentan explicar por qué eso es malo y entenderlo. Cada uno de los elementos que fueron incorporados en Valkyria Chronicles tienen como propósito darle más impacto a la experiencia final. La historia, como pueden darse cuenta, está ambientada en un continente europeo ficticio. Si lo que querían transmitir era una moraleja en contra de la guerra, ¿no hubiera sido más fácil usar directamente los acontecimientos que sí pasaron en la vida real? Pues el director piensa que en ocasiones lo fantasioso puede ser más impactante que lo existente. Él menciona que si por ejemplo usas gráficas realistas mientras abordas un problema real, puede ser complicado que el jugador llegue a experimentar el sentimiento psicológico y emocional del producto. En cambio, si lo distraes con elementos de fantasía, puede que reciba el mensaje de mejor manera. Hizo una comparación con las películas de Pixar. Sí, supongo, porque sí, cuando ya muestran elementos de la vida real, como que ya te lo empiezas a tomar como un sermón, suponiendo. O ya lo asocias y dices, ok, nos están diciendo de que tal cosa está, bla, 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 bla. En este caso, al usar un elemento ficticio, das mejor, ¿cómo decirlo? El espectador o el consumidor es como que es más abierto a recibir el mensaje de lo que sé que tenga que decir. Como con el caso del Señor de los Anillos, que tal cual Aragorn es una alegoría de Jesucristo, tengo entendido. Y de ayer y no hubiera sido tan efectivo si simplemente hubiera hecho literalmente a Jesucristo. Lo mismo que con las crónicas de Narnia, que bueno, ahí Aslan es literalmente Jesucristo, pues el hecho de que lo retraten como un león y sea un poco más sutil la forma en cómo lo presentan, te cala más el personaje y el mensaje. Pixar. En Toy Story, se siente más natural que un juguete te diga que está hecho para entretener niños, mientras ellos mismos están en una aventura de descubrimiento. Si en lugar de juguetes fueran personas reales, no tendría el mismo impacto. Sí, aún así, para no perder el toque histórico, incluyeron muchas referencias a cosas verídicas. Algunos niveles incluyen homenajes directos a eventos de la Segunda Guerra Mundial. Ciertas fortalezas que sirven como nuestro campo de batalla están inspiradas en la Maginot Line que fueron usadas por los franceses para detener a los alemanes. Las valquirias que encontramos en el juego son supersoldados que pueden usar habilidades de destrucción masiva. Estos personajes son una alegoría directa a las bombas atómicas. ¿En serio? Bueno, a ver, no juego los juegos, pero creo que ahí ya es mamarse un poco. Pero bueno, yo no he jugado los juegos, este hombre sí. Así que voy a confiar en su palabra. El país de Galia está inspirado en naciones como Bélgica y Países Bajos, que tuvieron la mala fortuna de verse atrapados entre potencias más grandes. Y también el estudio se puso a investigar el equipamiento que usaban las tropas de la Segunda Guerra para hacer diseños mejor fundamentados, resultando en los uniformes o armas que podemos apreciar en los juegos. Para fusionar la ficción sin perder los elementos históricos, el equipo de desarrollo hizo un motor gráfico totalmente nuevo, llamado Canvas Engine.
el cual hasta el día de hoy solamente ha sido usado en Valkyria Chronicles. ¿En serio? Este ¿No? motor tiene la peculiaridad de mostrar un estilo artístico en acuarela y de lápiz en movimiento. El efecto se consigue al simular granulado de papel incluso en modelos en 3D, al hacer a propósito líneas de contorno irregulares para dar una ilusión artesanal, haciendo sombras con una textura que simula el dibujado de un lápiz. Sí, y una eso me había... iluminación Siempre se me había dado. De que aunque sí es modelos 3D estilo anime, tienen un aspecto muy particular, bueno, los de Valkyria Chronicles en concreto. No sabía que era precisamente porque habían hecho un motor gráfico exclusivamente para eso. dinámica que siempre mantiene el aspecto de acuarela. El haber implementado esta dirección artística fue crucial para darle una identidad propia a la franquicia. Al momento de jugarlo sientes que estás leyendo un libro de historia, lo cual es perfecto porque mantiene los mensajes bélicos mientras lo diluye con Sí, una ya parece. personalidad estética de un libro de arte, lo que refuerza las intenciones del director de combinar una problemática realista con los elementos de fantasía. Con lo que ha evolucionado en muchos motores gráficos, como ocurre El con el Midnight Walk, que da la impresión de ser animación stop motion, o Genshin Impact, que tal cual Genshin Impact, o ¿cómo era? Guilty Gear, que, siento que son los que más han refinado la animación 3D en estilo anime en juegos. Sí me gustaría ver un último juego con ese tipo de tecnología de esto. Porque sí me está llamando la atención intentar probarlos. El gameplay en sí mismo también cumple un rol importante dentro de las decisiones creativas. El sistema de combate Blitz fue diseñado para fomentar la libertad del jugador, además de lo que ya habíamos mencionado de poder conectar emocionalmente con las unidades. Sobre todo el primer Valkyria Chronicles nos relata una historia de un Espérame. Pausa. pequeño escuadrón que se vio inmiscuido en una guerra a gran escala. Tanaka quería desarrollar un sistema que Ahora sí. permitiera a los jugadores experimentar el terror de esa unidad por enfrentarse a un ejército enorme. No quiso tomar una aproximación de un simulador ni de un FPS en donde puedas confiar solo en tus habilidades. Lo que hizo fue hacer un combate que combinara aspectos de ambos, y así es como se le ocurrió el sistema Blitz. El producto Sí, supongo que el momento de agregar nuevas mecánicas a con un diseño que ya está establecido, en este caso lo mismo, mezclar un juego de disparos en tercera persona con un juego táctico, digamos, hay que asegurarse de que sí o sí puedas sacarle provecho a los dos y no te quedes únicamente con una cosa, sino la gente únicamente sería por la parte táctica, o en el caso de que como los juegos de disparos serían 100% únicamente por las habilidades en eso. Entonces, me parece una buena decisión. autor también ha dicho que el drama que querían contar debía mostrar el hecho de que cada soldado tiene Ay, qué familia, bonita, me gusta amigos cercanos y seres queridos. Para expresar Eso es esto algo que siempre me gusta en muchos diseños de personajes, es que tienen que ver con ejércitos o cosas así, que todos tienen como un uniforme base. Bueno, ejércitos, organizaciones, lo que sea, pero que tienen como un uniforme base, digamos, como son los colores, que está todo basado en un uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial, pero con cada uno tiene su propia alguna característica en su diseño que lo define. Eso es algo que siempre me ha gustado y que me gusta hacer yo cuando hago diseños de personajes. tiene familia, amigos cercanos y seres Tiene pelo en el queridos. pecho. Para expresar esto correctamente, pensó que lo adecuado sería que el jugador tuviera el control directo de la unidad, en lugar de simular ser Dios moviendo piezas de ajedrez. Bajo sí. esta perspectiva, Me es están que dando fueron muchas ganas de implementando jugar. las mecánicas en tiempo real. Valkyria Chronicles desde su concepción fue pensado para ser innovador en cada uno de sus apartados, y progresivamente mientras más entregas fueron saliendo, más sofisticado se iba poniendo.
La serie siempre ha tenido ambiciones demasiado grandes, a pesar de que sus desarrolladores sabían perfectamente que estaban haciendo algo de nicho. Pero mientras más tiempo iba pasando, más se daban cuenta de que tal vez tenían las expectativas un poco elevadas. En el primer juego apostaron a lo grande, haciendo una adaptación al manga y al anime. Con el Espera, segundo, ¿tiene? las expectativas bajaron. ¿Tiene un... ¿Tiene un anime esto? A ver, tengo que buscar. Bueno, a ver si en Valkyria Chronicles... No sé si aparezca en Anime FLV, pero... Y ya... Ah, no, a ver. Oye, sí, creo. Sí, 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 sí. Tiene anime. Ah, amigo. No lo sabía. A ver, bueno, regresemos. Una adaptación al manga y al anime. Con el segundo, las expectativas bajaron recibiendo solamente adaptación al manga. Sí, El tercero recibió un par de capítulos en forma de manga y una ova de anime, con el recordatorio de que nunca salió fuera de no. Japón. Y el cuarto no recibió nada más que el juego y hasta ahí nos quedamos. No, aún así. La verdad es un milagro que siquiera pudimos presenciar una cuarta entrega de la franquicia. No hay Sí, mucha lo cierto es que información es una sobre las ventas. buena número de juegos publicados. A ver, hay que ser honestos, que el simple hecho de que salga un juego ya es una cosa. Y que puedan sacar más de una entrega a este punto, la verdad es que para mí es algo sorprendente. Digo, por ejemplo, la saga Uncharted, creo que solamente tiene 4 juegos principales, uno spin-off y uno de PlayStation Vita. Bueno, sí era PlayStation Vita, pero de la portátil, pues. Y yo no quiero otra que salgan más juegos. Siento que está bien así como está. Aunque no he jugado Valkyria Chronicles, siento que quizás convendría bien. Quizás una última entrega como usando tecnología actual. Para lo pero en lo que es el argumento, quizás muchas veces es preferible que una saga se quede finalizada y no salgan más. Totales, pero de acuerdo a los pocos datos que tenemos, podemos darnos una idea de cómo le ha ido a la serie. Valkyria Chronicles 1, después de 8 años en el mercado, apenas alcanzó el 1.000.000 de unidades, y con ayuda del remaster se estima que llegó a los 2 millones. Supongo De que la son segunda bestias parte molestas, solo pero tenemos datos del mercado japonés, alcanzando las 180.000 copias vendidas. De las ventas mundiales, no tenemos idea de cómo le fue. La tercera entrega, al solamente salir en Japón, sí podemos decir que nada más llegó alrededor de las 150.000 incluso menos que unidades. la anterior. En el 2012 sacaron Valkyria Chronicles Duel, un spin-off para celulares y páginas web que no tiene ni la mitad del carisma que los títulos principales. Es un juego Me de imagino. cartas bastante simple que desecha todo lo que hace especial a la franquicia. Solo salió en Japón y cerró sus puertas en el 2015. En el 2017 salió Valkyria otro. Chronicles Revolution, un spin-off para el Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation Vita que Se nota que no está hecho con el mismo motor gráfico. Son cosas que uno no se da cuenta en el momento. Pero a ver, tampoco es como si se ve mal. Pero de que sí, supongo que porque es un equipo distinto no usaron un mismo motor gráfico y se nota bastante. Y chirrió un poco porque la saga principal ya mostraba una estética muy defendida. Y el simple hecho como cambiar un motor gráfico, pues se puede afectar. nuevamente salió mal. Esta vez quisieron enfocarse mucho más en la acción, dejando los elementos de estrategia como algo secundario. Se nota. El gameplay es algo similar a lo que podemos ver en el remake de Final Fantasy VII. Nunca me terminé el remake de Final Fantasy VII. Sí lo quiero terminar, pero no he tenido una
No porque no quiera, simplemente no se ha presentado la ocasión para poder dedicarle el tiempo suficiente. Y como no lo jugaré en stream porque ya tengo la mitad del juego, bueno, no la mitad, estoy seguro que no, ni la mitad, pero ya tengo una buena parte del juego avanzado. Regresar al principio, pues me da cosa. Pero no tan bien hecho. Nuevamente, era un producto que se alejaba de lo que realmente queríamos. Sí. Finalmente en el 2018 sale Valkyria Chronicles 4, ¡Siu! el regreso triunfal de la serie después de 7 años de espera por una nueva entrega principal. Sin embargo, su lanzamiento solamente nos recordó el poco apoyo que tiene esta propiedad intelectual. Sus primeros 3 juegos no fueron un éxito. Por supuesto que si no ocurría un milagro, el cuarto tampoco lo iba a hacer. En su primer mes, solamente vendió 80,000 copias en Japón, y en un lapso de 2 años, para el 2020 se reporta que alcanzó el 1.000.000 de unidades en todo el mundo. No son números realmente desastrosos, pero definitivamente no es ni medianamente un éxito. Sí. A día de hoy, no se ha vuelto a hablar oficialmente sobre Valkyria Chronicles. Es que también depende de cuánto hayan invertido en este juego. Porque una cosa, pues, no sé, el Expedition 33, que vendió más de 5 millones de copias, ¿habrá tenido el mismo presupuesto que tuvo Valkyria Chronicles? Porque van a decir, oye, pero el Expedition, pues parece ser un juego más grande en escala y producción, pero pero era pero era el primer juego de ese estudio y que yo sepa, tampoco manejan un presupuesto tan grande para lo que realmente salió. Y en este caso, estos son los de Sega. Quién sabe si si por ejemplo llegaron a meter una buena cantidad de dinero para desarrollarlo. Entonces, 1 millón de copias vendidas, pues sí, lo cierto es que tampoco es la gran cosa. Ni siquiera existen rumores de que haya algo a futuro. Si tuviera que apostar, diría que ya nos olvidemos de la serie. Oportunidades ha tenido, pero el público simplemente parece no responder. Aunque espero que suceda algo dentro de Sega para revivirlo otra vez. Como ya he mencionado, no hay nada allá afuera que se... A ver, revivieron Okami para no hacer secuela. A ver, sé que no son, que yo sepa, no es de Sega, pero que me entiendan, un juego que no ven, que no, sellos. Pero es un juego que el Okami vendió muy poco, pero al final, pero como vieron que sí se volvió como un juego de culto, al final lo van a revivir y lo van a sacar secuela. Pero como en este caso, en su totalidad nunca llegó a tener tantos números, si lo que cuestan es no mucho, pero una cantidad considerable. Y ninguna de sus entregas es tan mediáticamente popular ni en cuestión de la percepción del público, pues yo creo que mejor no, si no no creo que lo vayan a revivir. Pero cualquier cosa puede pasar. Yo insisto, yo creo que 4 juegos es un buen número. Yo insisto, con lo poco que he visto, igual uno juego con la tecnología actual quizás y pueda resultar en que saquen el juego. Se sienta igual que Valkyria. Perderlo significaría perder parte importante de los RPGs tácticos. Un poco sí, la verdad. Pero bueno, ya lo que tenía que decir se dijo. Pero igual con la popularidad que están teniendo algunos juegos con estética de anime, bueno, que son principalmente gachas. Pero quizás con eso sí lo consideren traer. Solo espero que no conviertan Valkyria Chronicles en un gacha. Pero sí, Spartan 115 Jeff, si no te gusta que haya reaccionado a tu video, puedes escribirme y dímelo y yo con gusto lo borro. No hay sin reprochar.